Hola, bienvenidos a un episodio más de Alcanzados por su Gracia, el espacio donde aprendemos juntos a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Hoy vamos a hablar sobre un tema que todos necesitamos, el poder del perdón y la paciencia. Porque vivir con otros implica enfrentar diferencias, heridas, decepciones, y solo con paciencia y perdón podemos vivir en libertad. Y para profundizar este tema, me acompaña Susan, quien ha vivido en carne propia lo difícil y hermoso que es perdonar. Bienvenida, Susan, ¿cómo estás? Gracias, Jess. Muy buenas noches con todos. Es un gusto estar nuevamente aquí en Alcanzados por su Gracia para poder compartir contigo y con toda la audiencia lo que el Señor ha hecho en mi vida a través del perdón. Genial. Hoy vamos a hablar un poco más con Susi. Nosotras nos conocemos ya hace bastante tiempo, así es que se va a notar mucho la cercanía. La Biblia nos dice en Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense como Cristo los perdonó. Aquí vemos dos cosas: la paciencia de aceptar que todos somos imperfectos y la decisión espiritual de perdonar, pero no de perdonar como normalmente lo hacemos, ¿no? De la boca para afuera, sino como Cristo perdona. Susan, ¿por qué crees que nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué se nos hace difícil dar este perdón? Yo te puedo decir por qué. Porque para mí no ha sido fácil ese proceso del perdón. Ha sido muy difícil tomar esa decisión. Pero ¿por qué cuesta tanto perdonar? Porque cuando nosotros sufrimos una herida, ya sea de diferentes maneras, en el alma, en el corazón, quedas destrozada por dentro. Entonces, querer perdonar a alguien es como yo pensaba, ¿sí? ¿Por qué lo voy a perdonar? Él está feliz de la vida después de todo lo que me ha hecho. No. Entonces yo lo veía como una forma de que él tiene que sentir lo que yo siento porque yo no lo perdono. Tal vez también cuesta perdonar porque creemos que cuando perdonamos nos volvemos vulnerables y que perdemos el poder, el control y que nuevamente nos pueden herir y lastimar. Entonces es una forma de decir, no te quiero acá y por eso no te perdono. Una forma de protegerse también, equivocadamente, porque no es la forma correcta, ¿no? Claro, exacto. Y el perdón no se trata de olvidar o aprobar lo que pasó, ¿no? En realidad el perdón va más allá, es liberarse de esa carga, de esa tonelada de 100 kilos y decir, hasta acá nada más, ¿no? He entendido yo que el perdón no es una emoción. No tengo yo que sentir para perdonar, ¿no? Porque si se tratara de sentir, no sé cuándo sería capaz de perdonar, ¿no? No se perdonaría. En tu experiencia, Susan, ¿cómo diste ese primer paso para perdonar aún sin sentirlo? Uy, bueno, ese es un buen punto, y eso de sentir, yo también pensaba que tengo que sentir para perdonar. Si yo no siento en mi corazón, no perdono. Mentira. Para dar ese paso, solamente fue el Señor quien me llevó a entender que el perdón es obediencia. Entonces hay una parte que tocó mi corazón cuando yo pasé un proceso de falta de perdón, porque sí me llené de amargura, me llené de ira, de resentimiento, de muchas cosas en el corazón por lo que viví. Entonces de mí era mi pensar de que no, yo no voy a perdonar, ¿no? Pero Señor, yo te busco, porque eso me llevó a buscar más al Señor, me llevó a acercarme a Él, a decir, Señor, yo siento esto en mi corazón, me duele, tengo esto, yo quiero ser libre, quiero que me sanes, quiero experimentar la libertad en ti. Entonces yo tenía un deseo en el corazón de que el Señor sí sanara lo que había en mí, pero cada vez que escudriñaba la palabra, siempre el Señor, de alguna manera, a través de una persona, a través de una prédica, siempre el Señor me decía, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, me vas a obedecer. Entonces, para mí fue muy difícil dar ese paso porque el Señor siempre me hablaba y Él me llevó a entender que el paso a mi sanidad, mi restauración, la liberación que yo tanto anhelaba era a través del perdón. Pero fue un proceso. Wow. Perdonar es una decisión valiente y espiritual, ¿no? Que trae libertad. Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos, aún mientras era crucificado, ¿no?
Pero creo que también es importante entender las consecuencias de no perdonar. En Mateo 18, Jesús muestra que el rencor nos esclaviza, ¿no? Si nosotros vamos a Mateo 18, vamos a encontrar a un Pedro cuestionándole a Jesús y diciéndole, ¿no? Pero ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Se sabe que en la costumbre judía se podía perdonar un máximo de 3 veces, era la costumbre. Y tenemos a un Pedro que ya conocemos en la Biblia como era, todo desatado, ¿no? todo airado, y le dice, pero entonces ¿cuántos debo perdonar? 7 veces, y cuando él decía 7 veces ya era bastante, ¿no? Si 3 era lo normal, entonces 7 era el doble más 1. Y Jesús le da una respuesta que hasta hoy me vuela la cabeza, ¿no? Muchos dicen que le dijo que multiplique 7 por 7, ¿no? Pero en realidad no era así, no hablaba de la dimensión de lo importante que es perdonar. Pero si hablamos de consecuencias por no perdonar, ¿cómo crees tú que afecta a Susi nuestra salud, nuestras relaciones cuando nosotros no perdonamos? ¿Qué pasa con nosotros? Y el impacto es grande. La falta de perdón que nosotros podemos experimentar, y lo digo por mi experiencia, es llevarte a una escala muy grande de afectación. Primero, personal, porque está lleno de amargura. Uno que está amargado, ¿qué refleja? Amargura. Uno que está herido, ¿qué hace? Hiere. Uno que se siente ofendido, eso es lo que hace, eso es lo que irradias, eso es lo que expresa. Y aparte, cuando cada vez que tú recuerdas y sientes ese dolor, estás dañando tus órganos de tu cuerpo. ¿Quién es el que sufría en mi estómago y mis pulmones, que yo sentía muy fuerte? Luego, mis huesitos. La falta de perdón de veras que trae muchas enfermedades. Ahora, la escala familiar. Mi falta de perdón, mi amargura en el corazón, ¿qué hace? ¿Afecta a quién? A los que yo más amo, mis hijos, mi familia. Ahora tengo un campo laboral, tengo una comunidad cristiana. Todo afecta. ¿Por qué? Porque adentro está lleno de amargura, lleno de cosas que no se puede sacar solo. Entonces es un impacto que abarca tu cuerpo físico, tu estado emocional, tu estado psicológico, social. Es muy grande. Y realmente no vale la pena llegar a esa afectación tan grande por no saber perdonar, o por no aprender, o por no tomar la decisión, porque sí, el perdón es una decisión. Entonces el perdón no libera al otro. No. Nos libera a nosotros mismos. Sí, ¿no? Eso es. Yo estaba recordando un pasaje en la Biblia, justo lo buscaba, y es Proverbios 17:22. Me ha llamado siempre mucho la atención este pasaje. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, una versión, ¿no? Dice, pero el espíritu triste seca los huesos, ¿cierto? Entonces, hay enfermedades que podríamos decir vienen por falta de perdón, sí. ¿no? O sea, hablamos incluso de enfermedades emocionales, ¿no? Como mencionabas. Me hacías volver a una temporada cuando decías que las personas heridas buscan herir a los demás, y es así, ¿no? Es algo inconsciente, no es que claro, tú o sea, hagas no a es, propósito. Constantemente cuando tú no has perdonado estás creando una barrera, ¿no? Es como que yo te hiero primero, entonces tú no me puedes herir porque ya me han herido mucho en la vida, ¿no? O estoy tan amargado que por ahí dice, ¿no? Que solo destilas amargura, ¿no? Entonces, el perdón nos hace libres. Completamente libres. Eso lo dice el Señor y eso lo confirmo con mi vida. El perdón te da una libertad que tiene, para mí, es como un alcance de una bomba atómica. Sí, es grande. Así como la amargura y la ira, la rabia que tú puedas tener en el corazón irradia a mucho tu entorno, es igual el perdón. Te trae tanta libertad que crea una expansión muy hermosa. Pero todo eso es a través de algo muy poderoso. Si nosotros no entendemos que el amor de Dios, el amor de Cristo, es lo único verdadero que puede sanar, que puede calar, que puede atravesar el alma, el corazón. Si no entendemos que es el amor el único poder de sanar, no daremos ese paso, esa decisión de perdonar. Entonces es algo wow. Sí, definitivamente. Me quedo sorprendida. Nosotros nunca vamos a entender la dimensión del perdón en realidad, ¿no? Porque si vamos al Padre del perdón, vamos a llegar a Cristo perdonándonos en esa cruz del Calvario,
cuando nosotros no merecíamos perdón y no merecemos perdón, ¿no? Si vamos a la otra parte de nuestro tema de hoy, mientras leía cuál era el tema de hoy, decía, ¿por qué me ha tocado estos dos temas que calan muy profundo en el corazón del ser humano, ¿no? Y lo otro es la paciencia. El versículo que dice, ¿no? Sopórtense unos a otros. Qué difícil es soportar, pero en realidad yo creo que es más difícil que nos soporten, ¿no? Yo cuestionaba hace días y decía, ¿no? A veces cuando conocemos a alguien, nosotros tendemos a evaluar mucho, ¿no? Somos medio psicólogos, ¿no? Sí. Y empezamos a ver a las personas y lo raro o lo malo es que vamos de frente a mirar todos sus defectos y no nos enfocamos en sus virtudes. Entonces, basados en sus defectos, no vamos a poder soportar a nadie, ¿no? Y si esas personas están mirando nuestros defectos, wow, no vamos a tener amigos, no vamos a tener familia, no vamos a tener comunidad. Y yo creo que el Señor por eso dejó esto en su palabra, ¿no? Él sabía de que la paciencia era aprender a soportarnos. Susi, ¿cómo tú has aprendido a tener paciencia con los defectos de los demás? Porque es difícil, es cuestionable, no sé, ¿no? Con los hijos, con el esposo que nos haya tocado, con la familia del esposo y aún con nuestras amigas, que todas estamos llenas de defectos. Entonces, ¿cómo tú has aprendido a tener paciencia con los defectos de los demás? Como he aprendido, creo que el mejor maestro que he tenido en mi vida hasta ahora es el Señor. Él me ha tenido paciencia a mí. Y yo he llegado al Señor de una manera en la que solo Él podía entenderme, ¿no? Entonces, a cada paso que yo iba dando, el Señor me amó, me aceptó como soy. Creo que el camino a la paciencia en el que el Señor me enseñó a desarrollar como parte de mi carácter, eso ha sido en Él. Yo he entendido que cuando yo llegué al Señor, Él me aceptó y Él me amó como soy. Él jamás señaló mis defectos y mis errores. Es la primera lección que Él me dio a mí. Y él usó a alguien muy fuerte para pulir esa área de mi vida, que fue mi esposo. Él, a través de él, el Señor siempre me hablaba. Por eso yo sé que el Señor habla. Yo he estado muy atenta porque yo decía, Señor, yo quiero aprender. Lo que hay que cambiar, yo quiero cambiar. Lo que hay que sacar, yo quiero sacar. Lo que hay que corregir, yo quiero que me corrijas. Entonces yo siempre era una búsqueda, Señor, yo quiero. Entonces el querer en el Señor no es nada fácil, porque las cosas que Él pone para poder cambiarnos duele, pero vale la pena. Entonces el Señor ahí me enseñó en mí primero. Él me mostró a mí. Entonces yo aprendí en el Señor a ver en mí mis errores, mis defectos, las falencias que yo tenía, los errores que yo cometía. Entonces cuando yo tenía conexión con la persona más cercana, que era mi familia, yo siempre me miraba a mí. Y yo aprendí, ¿sabes cómo es? La Biblia es muy clara. Hay una regla de oro maravillosa en la palabra del Señor, que está en Mateo 7:12, que dice el Señor, trata a los demás como quieres que te traten. Entonces, cada vez que yo me conecto o tengo contacto con alguien que tuvo tal vez un momento difícil, tuvo una reacción bien difícil, yo vuelto la moneda y digo yo en mí, ¿cómo me gustaría que a mí me trataran si yo estaría en su lugar? Sea quien sea mi hijo, sea mi esposo, sea mi amiga, sea mis colegas de trabajo, sean los hermanos de la iglesia, no importa quién sea. Siempre esa regla de oro caló en mi corazón y siempre es cómo yo reaccionaría, cómo me gustaría ser escuchada, me gustaría ser tratada, me gustaría que me den una oportunidad, me gustaría, entonces mi reacción es de esa manera. Señor, yo quiero que a mí me trataran de esa manera si yo estaría en ese lugar. Y no ha sido fácil lograr, porque callar no es fácil, entender a las personas tampoco, pero siempre cuando tengo un momento muy duro, tosco, difícil, siempre me acuerdo cómo el Señor a mí me trata. Y el Señor a mí me trata con mucho amor, con mucha ternura. Él me corrige, Él es un Dios personal, ¿sí? Jesús es un Señor personal, Él obra con cada uno de una manera personal. Y cada vez que el Señor a mí me ha corregido, lo ha hecho con mucho amor, con mucha ternura.
con mucha compasión. Entonces el Señor me ha enseñado eso. Entonces cada vez que conecto digo, no, yo tengo miles de errores, esa persona también. Yo fallo, ella también. Entonces, ¿qué hago? Decido tener paciencia. ¿Y sabes qué va con eso? Con otra palabra que el Señor nos ha dado. Él ha dicho, yo ya te he dado amor, yo te he dado poder, amor y dominio propio. Entonces el Señor ya nos ha dado. En nosotros está en tomar la decisión de activar y actuar conforme a lo que Él nos ha dado. Entonces eso a mí me ha ayudado. No es que yo tenga toda la paciencia, Jensi, porque se me agota, pero me ha enseñado a llevarme a tener mejores relaciones interpersonales con todos los que están a mi alrededor. Pero ¿sabes con quién es lo más difícil que tú puedes lidiar? Es con la familia. Es con tu entorno más cercano, más es tu familia. Entonces mi maestro ha sido el Señor, pero he sido buena alumna, he escuchado, he aplicado. Sí. La paciencia no es resignación, no, es aprender a amar a las personas mientras tal y como son. Dios va transformando sus vidas, porque constantemente, como tú decías, ¿no? Los que estamos en esta escuela del Señor, sí, queremos aprender cada vez. Entonces, pienso yo que vamos a ir siendo transformados conforme nos dejemos transformar, ¿no? Esa es la palabra, conforme nos dejemos transformar. Sí. Y a mí me gustaría que ahora nos puedas contar tu historia completa. ¿Qué fue lo que te llevó a enfrentar esta herida? ¿Cómo fue el proceso de perdón? ¿Qué cambios viste en tu vida después? Lo que yo entendí en todo este proceso, Jess, es que el perdón a mí me dio lo más grande y maravilloso después del amor de Cristo, después de la salvación, es la vida en libertad. Entonces te quiero contar mi proceso. Hay un área específica que me tocó mucho en ese transcurso de mi vida, ¿no? Un área que me llevó a buscar, a depender del Señor, a conocerlo de una manera más personal, más cercana a mi Dios, ¿no? Yes, como sabes, yo me casé joven, pero me casé enamorada y con el corazón vacío, buscando que alguien me llenara y deseando ser feliz, ¿no? Entonces, eso es un terrible error, terrible y grave error. Entonces fue en el transcurso de mi vida marital donde yo sufrí la decepción más grande de mi vida, y puedo contarlo ahora con libertad, porque ese proceso me llevó a que el Señor transformara mi vida, ¿no? Sufrí una traición muy grande por parte de mi esposo que marcó mi vida porque todas mis expectativas eran solo en Él, ¿no? Yo no conocía al Señor como lo conozco ahora. Entonces mi esposo era mi mundo, mi todo, mi historia, todo lo que yo necesitaba, lo que yo deseaba y lo que según yo iba a ser la mujer más feliz del mundo. Entonces, al momento de que sufrí esa traición, fue algo que destrozó, me hizo en 1000 pedacitos mi vida, ¿no? Entonces, fue un dolor que caló tan profundamente dentro de mí que yo también me hice una coraza, me llenó de amargura, de ira, de resentimiento. Y era tanto el dolor que había en mi corazón que llegó un punto en que yo a mi esposo no lo quería ni ver. Y todo lo que había en el corazón salía por la boca. Y la palabra es verdad, la abundancia del corazón habla tu boca. Entonces de mí solo hablaba eso, ira, enojo, resentimiento, dolor, y lo que yo no miraba era el impacto que estaba causando alrededor de mis hijos, ¿no? Fue muy grande, pero era tan grande esa misericordia del Señor también. Mi dolor era grande, mi decepción, mi tristeza fue tan terrible que en esa situación el Señor me alcanzó. Por eso es que la gracia y la misericordia de Dios no tiene fin, no tiene límite. Él me alcanzó en esa circunstancia de mi vida, ¿no? Donde yo necesitaba tanto. Tú te imaginas, Jess, una mujer con ese dolor y sin tener un papá y una mamá que tú puedas decir, yo puedo recurrir y puedo estar, ¿no? Prácticamente me sentía sola y abandonada de todos. Entonces el Señor me encontró ahí donde a mí me cautivó y llenó mi corazón, tanto fue su amor. Cuando Él me encontró, es su amor que caló en mi corazón, porque eso yo necesitaba, amor. Y yo llegué, le fallé al Señor, cometí cosas terribles, pecados terribles. Por eso es que cuando conozco a alguien
y escucho su vida, puedo entender porque yo de dónde el Señor me sacó, de dónde me encontró, cómo me encontró, ¿no? Entonces es ahí donde el Señor empieza su obra maravillosa en mí. Y no fue fácil entender que el perdón es el camino a la libertad, a la sanidad y a la restauración que Dios hace. Porque a mí yo cuestionaba mucho y decía, no lo voy a perdonar porque Él me hizo esto y Él cómo va a vivir feliz y yo sufriendo. Y yo pensaba que si yo no lo perdonara iba a ser infeliz, cuando no era nada cierto, ¿no? Él vivía su vida de la manera más normal y la que sufría y la que padecía era yo, porque había muchas cosas en mi corazón. Entonces es ahí donde el proceso de caminar con el Señor y aprender a meditar en su palabra, el Señor me hablaba mucho a través de su palabra. Y es ahí donde el Señor siempre me decía, tú tienes que perdonar. Y fue difícil para mí porque ese versículo que está en Juan 14:15, donde el Señor dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Y uno de sus mandamientos siempre es el perdón, es amarnos y perdonarnos entre nosotros. Y yo al Señor le cuestionaba y decía, Señor, ¿tú por qué me pides eso? ¿Tú acaso no sabes todo lo que Él me hizo? ¿Y qué hacía yo para justificar que yo había sido dañada? Sacaba mi lista, que no era mentira, pues no, era verdad. Pero era mi justificación para decirle, Señor, yo no lo voy a perdonar por esto. O sea, yo era más sabia que Dios y no le quería perdonar. Ponía mis excusas. Pero fue tanto la paciencia del Señor conmigo que Él me seguía diciendo, tienes que perdonar. ¿Quieres sanar? Tienes que perdonar. ¿Quieres vivir de verdad en libertad? Tienes que perdonar. No era ya no tenía yo otra opción. Mi opción era decirle al Señor, me rindo. Yo no sé cómo, pero si tú dices que el perdón es el camino, pues decido probarlo. Porque no es bonito vivir con amargura. Es horrible cargar cada día con ese dolor, con esa tristeza, con el corazón destrozado. Y aparte ver todo lo que va sucediendo a tu alrededor y que todo se vaya destruyendo, porque todo se destruye cuando uno no aprende a perdonar. Y creo que en la experiencia que he tenido, el dolor más grande que yo he podido experimentar ha sido eso, en mi proceso de matrimonio. Pero la decisión que tomé fue, Señor, tú dices que perdonar es parte de mi obediencia y que si yo te amo, te debo obedecer, pues lo hago. Pero ¿sabes qué pasó, Jessie, en el camino? Que yo tomé la decisión y lo perdoné, pero aún mi corazón seguía molesto. Aún había cosas dentro de mí que cada vez que lo veía seguía yo con el enojo, seguía con la rabia, seguía saliendo cosas de mi corazón y decía, Señor, pero si yo ya le perdoné, ¿por qué sigo con esto? Ahí entendí lo que preguntó Pedro. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. ¿Y sabes qué es lo que hice? El Señor creo que es Él desea que todos, absolutamente todos, seamos sanos. Pero desea que hagamos nosotros lo que tengamos que hacer. Yo hice una lista de todas las cosas que yo me sentía herida, lo que yo me sentía dañada, y cada día empezaba, Señor, yo lo perdono por esto. Y no salía de mi corazón fácilmente. ¿Sabes por qué? Porque habían sido muchos años que yo había tenido guardado ese rencor y ese dolor en mi corazón que no era fácil sacarlo. Entonces empezaba cada día, Señor, yo decido perdonarlo por esto, Señor, decido perdonarlo por esto, y cada día, Señor, yo quiero. Y no se lo decía a él, y así no se lo decía a él porque tal vez no hubiera tenido el valor de hacerlo, no se lo decía, solo iba en el Señor y se lo decía al Señor. Y eso fue un proceso de tiempo en el que yo empecé a perdonar cada cosa que yo sentía en mi corazón. Porque también entendí que a veces nosotros nos sentimos ofendidos de acuerdo a cómo nosotros reaccionamos a lo que nos dicen, a lo que nos hablan, a lo que hacen. Entonces hay muchas cosas que eran ya mías, ya no tantos de él, pero yo me sentía herida, ofendida por eso. Entonces le empecé a entregar todo. Empecé a decir, Señor, yo me rindo, pero saco todo. Y empecé a sacar todo y oraba y decía, Espíritu Santo, ayúdame a sacar. Tal vez hay acá más cosas ocultas que yo no sé, pero quiero ser libre. Yo anhelaba, buscaba, se lo pedía, clamaba, decía, Señor, yo quiero ser libre, porque yo sí literal vivía como si arrastrara cadenas todos los días. Era tan difícil vivir. Y cuando empecé a llevar ese proceso de perdón, sí que es maravilloso. Cuando ya decidí firmemente, con convicción, perdonar todo lo que yo viví, ese proceso de dolor en mi esposo, el Señor me regaló lo maravilloso que es la
la paz y la libertad. Y sí se puede en el Señor. Y por eso digo 70 veces 7, como dices tú, y es una enseñanza que el Señor da muy profundo, que nosotros tenemos que perdonar. Y eso es algo que el Señor ya me ha enseñado y ahora lo practico. Gracias a Dios, el proceso del perdón y de este tiempo nos llevó a la restauración, que estamos iniciando una nueva etapa donde no es fácil, pero con el Señor no es imposible. Y este camino me ha llevado a entender que el perdón no solamente va en esa área, ¿no? Entonces es algo que ya se está haciendo parte de mí, en que cada área de mi vida, con las personas que yo tengo en casa, en los amigos, en el trabajo, es algo que ya lo practico y es el que me permite vivir en libertad. Y cuando yo he conocido esa libertad en el Señor, el amor ha llegado tanto a mi corazón, que ese amor es el que hay la parte en la palabra que dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor de Cristo cubrió mi multitud de pecados y ese amor es lo que yo quiero dar, reflejar el amor de Cristo, y una forma de accionar al amor, el amor concreto, es el perdón y la obediencia. Entonces eso es un poco de mi experiencia y es de lo que he vivido en este camino. Impactante, ¿no? Porque yo he escuchado decir a muchas mujeres que nunca perdonarían una traición. Y en realidad... Yo era una de ellas, Jessie. Y en realidad he escuchado de gente morir sin perdonar. Y han llevado una vida tan amarga, sí, tan triste, ¿no? Ahora me gustaría invitar a quienes nos escuchan a reflexionar un poco. ¿Qué herida o qué situación te cuesta perdonar hoy? Quizás en la niñez te han causado esas heridas, ¿no? Que queriendo o no, los papás solemos causar, ¿no? Y los que no han tenido papás. Justo ahí iba, ¿no? Y tú contabas que no tuviste la oportunidad de estar con papá y mamá. Pudiste haber vivido tu vida resentida y haber tomado la posición de víctima, ¿no? Y tener razones para estar amargada. Sí. Y yo sé que hay muchas personas aquí que tienen muchas razones, sí, para estar molestos y no perdonar. ¿Cuánto daño nosotros podemos causar con nuestras palabras? ¿Cuánto daño te pueden haber causado a ti? ¿O sufriste una traición? No sé, o alguien a quien amabas mucho te pagó mal. La verdad no sé qué situación estés viviendo. Yo por muchos años también cargué enojo, ¿no? Por cosas que nosotros a veces los hijos creemos que los papás han hecho a propósito, sí, pero que en realidad ahora que soy mamá entiendo de que nunca fue a propósito, ¿no? Y en algún momento, como dice Susi, tuve que decidir perdonar, y cuando uno decide perdonar, recién viene el cambio, ¿no? Sí. Porque si uno siente perdonar, no vas a sentir perdonar ni hoy ni aquí a diciembre. No se siente, no quieres. ¿No? El sentimiento va a venir después, ¿no? Como sí, que te liberas de esa carga cuando vas al gimnasio y te hacen cargar ahí, ¿no? Las pesas, y tú estás tratando de completar tu rutina para dejar y respirar, ¿no? Entonces, en la vida es así cada vez que tú te cargas, ¿no? La otra persona ni está enterada de repente, sí, que no tú sabe. Estás resentido, estás molesto, sí, y estás cargando y ya vas meses cargando y te estás envejeciendo y tus huesos están secando porque no quieres soltar esa carga, ¿no? Amigo, amiga que estás ahí en las redes sociales, nos estás viendo, puedes escribirnos a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario contando tu experiencia, ¿no? Y estaremos ahí orando por ti y siendo parte de este proceso también del perdón. Y el perdón trae paciencia, ¿no? Como decía Susi, creo que después del perdón lo que viene es amor, y el amor trae una paciencia increíble, porque si no, ¿cuántas mamás ya hubiéramos encarcelado a nuestros hijos? Porque nos hacen perder la paciencia, ¿no? Y eso es la prueba de nuestra paciencia, ¿no? Gracias, Susan, por tu valioso testimonio. Ha sido un recordatorio de que el perdón y la paciencia son esenciales para vivir en libertad, ¿no? Sí. A todos los que nos escuchan, no sigas postergando el perdón. Hoy puedes decidir soltar esa carga, ser libre, como decía Susan, experimentar la paz de Dios, ¿no?
El perdón no es una emoción, no es una decisión que sana el alma y trae paz al corazón. Y tu paz alcanza a los demás. Tú puedes ser quien rompa ese lazo de rencor. Sí. Hay muchas personas, yo conozco muchas familias que entre ellos han decidido no perdonarse y son familia, pero es como que no hables de esa persona y eso va pasando de generación en generación, ¿no? Yo tengo uno cercanito, Jessy, Wow. que dijo, a mí la primera y nunca más. Me falló, se olvida de mi muerto y enterrado, y yo me quedé. Wow. No sigamos ese ejemplo. Así Así es. que, queridos oyentes, esperamos que este capítulo les haya gustado y si Dios quiere, nos volvemos a ver en un próximo capítulo de Alcanzados por su gracia. Así es, amiga. Que les vaya bien, muchas bendiciones, hasta la próxima. Nos vemos. Recuerden, el perdón es libertad.